Iglesia Tierra Deseable, como siempre, muy buenos días, bienvenidos a tu devocional diario, el mejor momento de nuestro día. ¿Qué te parece allá donde te encuentres? Si me acompañas y vamos a hablar un ratico con papá. Bueno, Padre Celestial, primero que todo, muchas gracias, Señor, gracias por este nuevo día de vida, Padre amado, gracias porque el día de hoy pudimos abrir nuestros ojos y ver que nos diste 24 horas más de tu gracia, 24 horas más para poder hablar de ti, para poder reflejarte, Señor, para poder salir y traer el sustento a nuestras casas, Señor, 24 horas más en los que podemos habitar contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque aunque no merecemos nada de esto, tú nos sigues dando de lo mejor, Señor. Gracias porque no hace falta el alimento en nuestras casas, Señor. Gracias porque has dado la salud y las fuerzas, Padre amado. Gracias porque das esa paz, ese gozo, ese amor, esa paciencia, esa sabiduría, ese dominio propio en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona que hace parte de nuestras vidas y que nos aconseja correctamente. Gracias por cada persona que has puesto, a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor, a cada persona, Señor, en nuestras vidas, Padre amado, que nos llevan a crecer más y más en ti, Señor, que nos llevan a edificarnos más y más en ti, que nos acercan a ti, Señor. Gracias, amado Dios, Señor. Y en esta mañana, Padre Celestial, te quiero poner, Señor, a cada persona que tenga una necesidad, Señor, ya sea una necesidad de salud, a cada persona que ahora se encuentra en un hospital, Señor, que se encuentra con un dictamen médico negativo, Señor. Que seas tú obrando, que seas tú dando sanidad, que seas tú dando medicina, Padre. Sabemos que puedes hacer un milagro con una simple palabra, pero también sabemos que puedes hacer un milagro a través de la medicina, a través de los médicos, de los doctores, Señor, que tú has dado sabiduría en ellos para poder manejar todo este tipo de enfermedades, para poder tratarlas, Señor. Te pongo en tus manos a cada persona que está al borde de una cirugía, Señor. Sé tú guiando esas manos de esos cirujanos, de cada camillero, de cada enfermera, Padre Celestial. Sé tú obrando, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que aún si el dictamen médico sigue siendo negativo, aún si ya están destinados a partir, irán contigo, Señor. Sé tú derramando esa sanidad, sé tú derramando esa paz, pero sobre todo sé tú derramando esa vida eterna en cada una de esas personas. Y también quiero orar, Señor, por esas personas que han perdido un ser querido, Señor. Que seas tú obrando, dando paz en sus vidas, Señor. Que seas tú dando esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo y esa paz en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, haciéndoles saber que están ya contigo, Señor. De esa tranquilidad, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque sea un día más que tenemos de vida o muchos días más, siempre estarás con nosotros. Y solo pedimos de tu compañía, solo pedimos de tu palabra, de tu presencia, que seas tú hablándonos a diario, que seas tú mostrándonos el camino a seguir, Padre Celestial, que seas tú abriendo nuestros ojos si estamos enceguecidos por algo, Señor, que no estamos pudiendo ver claramente, que seas tú abriendo nuestros oídos para escucharte, Señor, que seas tú mostrándonos la viga en nuestro ojo, Padre Celestial, enseñándonos a sacar la viga de nuestro ojo, Señor, para que después podamos, Padre amado, como dice tu palabra, y con amor ayudar a sacar la paja en el ojo del hermano, Señor, pero que primero podamos reflexionar, que primero podamos encontrar que está mal en nosotros y sacar todo eso que está malo, Señor, ser transformados en ti, ser cambiados, Padre Celestial, para poder ayudar a nuestros hermanos. Gracias, amado Dios, porque tú no fallas. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible.
me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Así que canta conmigo, iglesia. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Mis hermanos, muy buenos días. Es el momento más importante del día y es escuchar la palabra de mi Señor. Es alimento que puede faltar cualquiera, pero menos que el que beba de la palabra del Señor nunca jamás volverá a tener hambre ni sed, como dijo la palabra. Mis hermanos, la palabra del Señor está hoy plasmada en Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 31. Y dice el título que le da la Reina Valera es Saulo predica en Damasco. Y es la historia de Pablo. Hagamos un pequeño recuento sobre lo que vamos a hablar. Inmediatamente Pablo es alcanzado por la gracia y la misericordia de mi Señor Jesucristo. Y cuando él venía a hacer daño a los cristianos, un haz de luz lo tumbó en el camino. Y allí sale la voz impresionante que todos hemos escuchado en muchísimas prédicas, es que le dice el Señor: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él dice: soy Jesucristo, Cristo, el que tú persigues, a Jesús. Dice que Pablo inmediatamente quedó ciego. Lo llevan a un sitio donde uno de los hermanos, Ananías, tenía ya instrucción por parte del Espíritu Santo. Le pone las manos y él vuelve nuevamente a ver, pero él no pierde tiempo. Pablo inmediatamente se pone a predicar. Por eso esta palabra le podríamos dar muchos nombres. Pablo, un verdadero convertido. Pablo con un cambio extremo desde el punto de vista espiritual. Pablo realmente un hombre convencido de a quien había visto. O sea, le podemos dar muchos nombres a esta palabra, pero lo que queremos resaltar acá es lo que dice la Biblia. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo,
mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de la noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mis hermanos, aquí esta palabra es bien bonita y daría para muchísimas interpretaciones desde el punto de vista espiritual y para muchas prédicas, si quisiéramos, porque es una palabra que le podemos sacar el sumo espiritual al máximo, podemos sacar esa sustancia impresionante. Pero lo que yo más quiero hacer énfasis es cómo dice la palabra del Señor, dice, y enseguida predicaba a Cristo, o sea, enseguida, inmediatamente. Pablo no esperó, sino yo creo que él estaba desesperado que le devolvieran la vista para poder comenzar a predicar. Fue tanto el impacto que él tuvo, fue tanta la experiencia que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo, que él no quería perder tiempo. Él enseguida, inmediatamente, lo que él quería era ir a comentar lo que él había visto, su experiencia, y a decir que ese Jesucristo, que ese Cristo que había muerto en la cruz, era cierto, era el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, que aquellos a que ellos perseguían, que eran los discípulos de Jesús, eran verdaderamente seguidores, porque ellos habían visto y han caminado con el mismo Dios, el Hijo de Dios. Y estaba Pablo tan convencido de lo que estaba diciendo que no le importó que, e inclusive los mismos que en algún momento los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, que lo incitaban y que lo respaldaban para que fuera a perseguir a los cristianos y a matarlos, no querían escucharlo. Ellos también fraguaron matarlo en diferentes formas, porque no querían que él predicara del Cristo. Estaban tan cerrados y tenían la mente tan cauterizada, que aún Pablo, contándoles toda la historia de lo que él había vivido, no lo quisieron creer. Así es el enemigo, mis hermanos. Cuando nosotros le podemos servir para la maldad, tenemos absolutamente todo el respaldo. Pero cuando ya nos convertimos, el enemigo busca cómo estropearnos hasta quitarnos la vida, porque no quiere que le sirvamos al Dios viviente. Así le pasó a Pablo. Pablo quería, él no podía callar, él quería gritar a los cuatro vientos que Jesucristo era el Hijo de Dios y que mire las injusticias que cometieron con su crucifixión y mire cómo ellos se equivocaron. Pero habían aquellos inconversos, recalcitrantes, que se oponían a que él siguiera hablando de las cosas del Señor. Aquí podemos sacar muchísimas enseñanzas, mis hermanos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, estamos realmente, llegamos a ese primer amor que dice la Biblia y queremos inmediatamente comentar qué fue lo que nos pasó, cómo el Señor nos encontró, cómo el Señor nos quitó la venda de los ojos, cómo cuando estábamos en ese laberinto oscuro, pero el Señor nos quita esas telarañas que tenemos en los ojos cuando estábamos metidos en delitos y pecados. Queremos contarle al mundo que sí podemos ser transformados, podemos ser cambiados, que hay un arrepentimiento sincero. O sacamos algunas disculpas. No, esperemos que pase el tiempo. Lo que pasa es que no me he preparado. Tengo que ir al instituto bíblico. Tengo que ir a una escuela de teología para prepararme para después compartir. No.
Nosotros necesitamos de eso, mis hermanos. Sí es importante capacitarnos y formarnos académicamente desde el punto de vista de la teología, de la Biblia y de todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Pero lo más importante es lo que salga de nuestros corazones, ese afán y esa angustia por compartirle a los demás hermanos que hemos conocido la verdad y que esa verdad nos ha hecho libres y que no podemos callarla. Entonces a veces nosotros tenemos muchísimos tabúes. Y entonces comenzamos a decir, cuando conocemos al Señor, esperemos que pase el tiempo, esperemos que tengamos más conocimiento, esperemos que tengamos más madurez espiritual. Y uno encuentra en las iglesias, desafortunadamente, muchos hermanos que llevan muchísimos años, 10, 20, 30, 40 años, como dijéramos con mucho respeto, calentando la banca, pero no predican, no comparten el evangelio, se ven muy sanos, muy santos, pero no comparten el evangelio. Y a veces le pregunto a uno de mis hermanitos, ¿usted sí comparte el evangelio? Y dice que no estamos preparados todavía. Entonces son personas que llevan muchísimo tiempo en el cristianismo, que son ancianos espirituales, pero que usan todavía pancincitos y mediecitas de esos bebecitos que están recién nacidos para que no les dé frío. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de que nos dé esa fuerza y esa valentía, porque la palabra del Señor dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Eso lo dice Mateo 11:12. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y el valiente es el que da el paso. El valiente es el que comparte la palabra del Señor. El valiente es el que hace lo correcto. Acordémonos cuando Pablo fue llevado ante el rey Agripa, que era el rey de Judea, que era un general. Y el rey Agripa seguro lo conocía porque le dijo, Pablo, cuando él hace toda la exposición de cómo conoció a Cristo y cómo ese haz de luz lo tumbó, cómo él perseguía y tenía cartas para perseguir a los cristianos y matarlos, le dice el rey Agripa, Pablo, después de que hace toda la disertación Pablo de su defensa, dice, por poco me persuade, o sea, casi que me convence de volverme cristiano. Y Pablo le contesta, por poco o por mucho, ojalá conociera realmente quién es Dios, ojalá conociera la verdad. Lástima que todos los que están acá no conozcan esa verdad, que estén como yo, menos con estas ataduras, estas cadenas que tengo, pero ojalá, o sea, Agripa se perdió una oportunidad de oro de poder arrepentirse y poder ser salvo, muy seguramente. Esto solamente lo sabe el Señor si más adelante él se arrepintió, pero en ese momento no lo hizo. Sería tanto el ímpetu, sería tanto la gallardía, sería tanto la emoción con que Pablo hablaba de Jesucristo, que el mismo rey le dice, por poco me persuades. ¿Qué convencimiento tienes? Así tenemos que ser nosotros, mis hermanos. Perder ese temor, perder esa timidez espiritual y poder compartir con nuestros hermanos. Y como nos han dicho en la iglesia, que se nos note realmente que hemos sido convertidos, que hemos sido cambiados, porque ya no somos los iguales, los que éramos anteriormente antes de conocer al Señor, sino que somos personas totalmente diferentes. Vemos que al comienzo hubo mucha desconfianza aún por parte de los mismos judíos creyentes, cristianos, pues ellos no creían que Pablo hubiera sido cambiado. Así nos pasa a nosotros en el mundo. Muchas veces la gente dice, pues no, yo no le creo, ese no era el borracho, ese no era el adúltero, ese no era el ladrón, ese no era el tipo tramposo, ese no era el jugador de juegos de azar, ese no era el tipo que andaba a todo momento drogado. El enemigo nos quiere restregar absolutamente eso para que los demás no crean que hubo un cambio en nosotros. Pero lo más importante y lo primero es que ese cambio se dé directamente y que el Señor conoce nuestros corazones y nuestra mente y sabe que nuestro arrepentimiento haya sido realmente sincero. Que seamos cristianos fieles y verdaderos, realmente arrepentidos. Pero el enemigo nos quiere avergonzar. Y aún los mismos judíos cristianos no creían en Pablo. Hasta que llega el hermano Ananías, que es el que atiende a Pablo cuando estaba ciego, y les comenta lo que pasó y les dice, sí, eso es cierto. Y les hace todo el recuento de cómo llegó Pablo, cómo el Espíritu Santo le habló, y es cierto que Pablo es un hombre totalmente arrepentido y totalmente cambiado. Mis hermanos, en la mayoría de las veces el enemigo nos quiere estorbar la vida cristiana. Saulo tuvo muchísimos tropiezos, persecuciones, planes para matarlo, pero el Señor lo libró de todos ellos. Al contrario, le daba mucho más denuedo, le daba mucho más palabra, lo fortalecía cada día más. Y dice finalmente,
Mire la palabra del Señor, dice en versículo 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que Pablo fue una bendición para esas iglesias. Mire el Señor cómo lo transformó, cómo lo cambió. Lo saca de un bando donde persigue a sus escogidos y lo lleva a ser perseguido, pero también a fortalecer la fe. Y muy seguramente ellos finalmente se dieron cuenta que Pablo sí era un verdadero cristiano, que era un hombre arrepentido y que Pablo lo que estaba diciendo era cierto. Él sí había visto al Señor Jesús y había escuchado su voz y estaba convencido de que él realmente había un Dios todopoderoso, porque él tuvo un encuentro sobrenatural en ese momento. Y eso es lo que nosotros nos debe servir como enseñanza, mis hermanos. Que realmente cuando conozcamos al Señor, salgamos con grito, con júbilo, con alabanza, con adoración, a compartirle al vecino, a compartirle al hermano, a compartirle al pariente, a compartirle a todo el mundo, que hay un Dios todopoderoso y que esa es la verdad, y que realmente lo más importante que tenemos los seres humanos que conseguir aquí en este mundo es la salvación, la vida eterna, porque la vida es fugaz y la vida es pasajera. Y en el versículos 13 y 15 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor le dijo: porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. ¿Cuánto podemos decir? El Señor ha dicho: instrumento escogido es este. Carlos, Pedro, Oscar, Eifer, Ricardo, todos los que estamos acá somos instrumentos escogidos del Señor, que no hemos tenido que pasar todavía por lo que pasó Pablo. Es diferente, pero tenemos que sentirnos más que bendecidos si el Espíritu Santo nos dice: instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea, ese es el honor más grande y el honor más grande que el Señor nos puede decir, que nos ha escogido como ese instrumento para que nosotros llevemos su palabra y compartamos el Evangelio. Esa es la enseñanza que nos deja esta prédica, mis hermanos. Una de las muchas enseñanzas, porque cuando uno comienza a mirarla y a desmenuzarla, y tiene tanto, la palabra del Señor es tan rica, tan deliciosa, que tiene tanto para uno nutrirse. Pero para mí la más importante es, y yo por eso le doy ese título: Pablo, un verdadero convertido, un convertido genuino. Eso es lo que el Señor nos pide, que seamos convertidos genuinos en su palabra. Señor, te doy gracias por este momento que tú nos has regalado para escuchar esta palabra, sabiendo, amado Dios, que tenemos un ejemplo de un hombre de carne y hueso como nosotros, débil como nosotros, de temperamentos violentos y agresivos, pero que tú lo cambiaste, tú lo renovaste, tú le diste una nueva identidad. Ayúdanos, amado Dios, para poder entender que nosotros también podemos cambiar, que también podemos proclamar el Evangelio, porque a veces cuando nos comparamos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, vemos que es muy lejos y muy distante llegar a la estatura de Él. Pero aquí vemos un hombre escogido como Pablo, que fue un hombre igual que nosotros, inclusive con mucho más defectos que los nuestros, pero él pudo entender realmente que había tenido un encuentro real y sincero con el Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Dios mío, para que, si es tu voluntad, un día podamos tener ese encuentro maravilloso, que la llenura del Espíritu Santo siempre nos acompañe y nos guíe, nos oriente y nos dé la valentía, nos dé el denuedo, nos dé los deseos, nos dé la gallardía, nos dé el interés y la alegoría de poder proclamar el Evangelio y poder decir: Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes, que Él es nuestro Señor y Salvador. Él fue el que murió en la cruz y no hay otro nombre que podamos seguir que nos dé la salvación y la vida eterna. Solamente por Él y para Él. La honra y la gloria sea para Él por la salvación. Gracias, Papito Dios, por este momento maravilloso y por esta tu bendita palabra. Permita que pueda ser grabada en nuestros corazones, amado Dios, y que podamos ser exhortados espiritualmente para seguir proclamando el Evangelio. En nombre de Jesús, amén y amén.